en el idioma inglés, cuando uno se enamora, dice, I'm falling in love. I'm falling in love. Y si lo traducimos palabra por palabra al español, falling significa caerse, tirarse, caerse, tirarse. Y no estoy hablando de caerse cuando uno se tropieza, sino como lanzarse. Eso es como un paracaidista cuando está en un avión y se lanza confiando que el paracaídas va a abrir. Él confía que el paracaídas va a abrir. Él confía que las sogas del paracaídas no están rotas. Él confía que no hay un nudo. Él confía que todo va a abrir y el paracaídas lo va a aguantar para que él no caiga al piso. Eso es lo mismo que enamorarse. Confiar que si uno se lanza, tu pareja te va a agarrar. Tu pareja te va a aguantar. Tu pareja te va a rescatar. Pero el miedo no nos deja lanzarnos. El miedo nos dice que es más fácil no enamorar que tirarse. El miedo nos enseña que es más fácil tener cobardía que tener valentía. ¿Están conmigo? ¿Qué no ha hecho el miedo? Si Cristóbal Colón hubiese tenido miedo, no se hubiese descubierto el nuevo mundo. Si gente hubiese tenido miedo, no se hubiesen casado. El miedo no restaura matrimonio. El miedo no inventa cosas nuevas. El miedo no conquista nuevos mundos, no conquista montañas. El miedo no hace nada de eso. El miedo no hace un nuevo negocio. Valentía hizo eso. La valentía hizo eso, no el miedo. ¿Sabes lo que es el miedo? El miedo es esa comida que tú tienes en la nevera, que hace un mes, en un bolsito, y después del mes, 2 meses, y está en el bolsito bien atrás, que se te olvidó, y empieza a coger peste. Y después de un tiempo, toda la nevera se llena de peste, y todo lo que tenía dentro se llena de peste. Eso es lo que es el miedo. Si no bregamos con él, si no trabajamos con el miedo, toda nuestra vida se va a llenar de peste. Toda nuestra vida se va a llenar de dolor. Eso es lo que es el miedo. Pero no vamos a hablar de miedo. Vamos a hablar de vivir sin miedo. Vamos a hablar de vivir sin miedo. Y te pregunto, ¿por qué tienes miedo? En Marcos 4:40, la palabra de Dios dice, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y te pregunto ahora mismo, ¿por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Dígame ejemplos de por qué tenemos miedo. ¿Alguien? Dígame un ejemplo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Alguien? No todos a la vez porque no los escucho. Una bala perdida. ¿Quién dijo eso? Una bala perdida. Miedo de una bala perdida. Eso da miedo, ¿verdad? Porque no sabe dónde va a pasar. Una enfermedad. ¿Qué más? ¿Perdón? Morir y dejar nuestros niños pequeños, ¿ok? ¿Qué más? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? A las manifestaciones espirituales, ¿ok? ¿Qué más? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Alguien más? Una más. ¿Quién se atreve? Oh, nadie dijo decisiones. Importante, ¿verdad? Miedo a tomar decisiones. Si sabes miren esto lo que voy a decir. Si sabes lo que el Señor ha hecho en tu vida, y levanta su mano si el Señor ha hecho algo bien sabroso en su vida. Si sabes lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si creemos que la palabra de Dios es real y creemos en las promesas que ha hecho Dios, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Hay 3 cosas que el miedo hace. Escriban conmigo. La primera, el miedo nos quita la paz. El miedo nos quita la paz. Hermano, tú no puedes tener felicidad y miedo a la misma vez. Es imposible.
Esa gente que dice, estoy contento pero tengo miedo, no, están confundidos. O están contentos o tienen miedo. Porque si estuvieras tan y tan contento no tuvieras miedo. Porque estoy contento porque algo lindo me está pasando, algo lindo me va a pasar. Pero no podemos tener felicidad y miedo a la vez. El miedo quita la paz. Miren lo que dice Marcos 4, 35 al 37. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque, es importante, otras barcas lo siguieron. Otras personas también siguieron a Jesucristo, no solamente sus discípulos. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Hermanos, no importa lo que está pasando alrededor nuestro, una vez el miedo controla nuestras acciones, perdemos la paz. Una vez el miedo controla nuestras acciones, perdemos la paz. Que diga la persona que está al lado suyo, una vez el miedo controla tus acciones, vas a perder la paz. Amén. Si estamos mirando para atrás por temor a nuestro pasado, estamos viviendo sin paz. Si estamos viviendo avergonzados, estamos viviendo sin paz. Si estamos pensando siempre en lo peor, ¿cuántos de nosotros siempre pensamos en lo peor? Siempre pensamos en lo peor. Siempre pensamos en lo peor. Siempre. Le buscamos como lo peor. Mira, te voy a regalar 100 pesos. Pero ¿cuándo me los va a quitar? Pero los voy a perder. Eso no me da para lo que tengo que hacer. Mira, son 100 pesos que te estoy regalando. Pero es que no me da. Necesito más. Siempre pensamos en lo peor. La palabra nos dice que Jesucristo invitó a sus discípulos a que subieran a la barca. Una vez más, quiero recalcar que no solamente los discípulos siguieron a Jesucristo, pero multitudes siguieron a Jesucristo en otras barcas. Y en medio de esa travesía, en medio de seguir los pasos de Jesucristo, se desató una tormenta feroz. Ok, la palabra crucemos, marcan en sus Biblias, la palabra crucemos en griego es dierkomai. Dierkomai, memorícenla. Dierkomai. Final del sermón hay un examen. Dierkomai. Dierkomai. Y lo que realmente significa no es solamente cruzar, miren esto, no es solamente cruzar, es cruzar y llegar. En griego la palabra que Marcos utilizó no fue simplemente vamos a cruzar, simplemente dijo vamos a cruzar y llegar al otro lado. Eso es en el idioma original. Eso es importante saber de que Jesucristo dijo vamos a cruzar y llegar al otro lado. Él no simplemente dijo, vengamos en la barca a ver lo que pasa. Él dijo, nos vamos a montar en la barca, vamos a cruzar, vamos a llegar al otro lado. Eso es bien importante. Jesucristo invita a los discípulos y a todos los que estaban siguiéndolo a llegar al otro lado. El otro lado era el destino que tenían. Muchos tenemos una meta, muchos tenemos planes, muchos tenemos un destino. El Señor nos está pidiendo en este día que nos montemos en la barca. Que como el falling in love, que nos aventemos, que nos dejemos caer, confiando que Él nos va a cargar y nos va a cruzar hasta el otro lado del mar. Algo bien importante para entender es que seguir al Señor o montarse en la barca implica que nos vamos a mojar. Seguir al Señor o montarse en la barca siguiendo al Señor implica que usted y yo nos vamos a mojar. A lo mejor nos vamos a mojar con una condición física. A lo mejor nos vamos a mojar con un problema financiero. A lo mejor nos vamos a mojar con un corazón roto. A lo mejor nos vamos a mojar con la pérdida de un ser querido. Pero en algún momento nos vamos a mojar. Pero lo que tenemos que hacer es confiar que Jesucristo nos va a traer un paraguas. Confiar que el Señor nos va a proteger cuando venga esa lluvia grande. Confiar que el Señor nos va a proteger cuando venga la tormenta. Esa es la vida del cristiano. La solución es confiar que el Señor nos traiga una sombrilla, que nos mojemos los pies. Nuestros corazones y nuestra mente estén en completa paz. Aunque se te mojen los pies, nuestro corazón y mente estén en completa paz. Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad,
no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, o las llamas no te consumirán. Qué lindo. Las llamas no te consumirán. El fuego no te quemará. Wow. O dejamos que el miedo nos quite la paz, o dejamos que el Dios del mundo nos rescate de las aguas, del fuego y de toda dificultad. Bueno, esta decisión es mía y suya. O podemos tener miedo o podemos tener paz, pero las dos no las podemos tener. O tenemos miedo o tenemos paz. Las dos no las podemos tener. Son tres cosas que el miedo hace. El miedo nos quita la paz, número uno. Lo segundo, el miedo nos quita la confianza que tenemos en Jesucristo. El miedo te quita la confianza que usted tiene en Jesucristo. El miedo me quita a mí la confianza que yo tengo en Jesucristo. Y es bien importante. Confianza en Jesucristo, el miedo, tener miedo. Que Jesucristo nos resuelva el problema. Miedo que Jesucristo nos abandone. Miedo que Jesucristo... Y en el mismo miedo, el mismo trance, nos olvidamos de la realidad de que Jesucristo nunca nos abandona, de que Jesucristo siempre nos escucha y de que Jesucristo siempre nos protege. Pero el miedo nos hace pensar eso. Marcos 4:38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. No importa cuánta confianza tú tengas, el miedo nos roba de esa confianza. Vamos a hablar un poquito del terrorismo. En los últimos años se ha escuchado mucho esa palabra, terrorismo. El año pasado, el maratón de Boston, hubo un ataque terrorista. ¿Cuántos nos acordamos del 9/11? Cosas que pasaron en septiembre 11. Y todos los ataques terroristas que han pasado en el mundo. Y la palabra terrorismo comienza con la palabra terror. Terror. Y en ese tiempo, en esos ataques terrorismo, nosotros perdimos la confianza. Perdimos la confianza en la policía, perdimos la confianza en los agentes de seguridad de los aeropuertos, perdimos la confianza en las Fuerzas Armadas que nos protegieron, perdimos la confianza en muchas cosas. El terror causó eso. El terror causó que pudiéramos la confianza. El terror de las cosas pasadas, el terror de sorpresas en el camino, el terror de leer unos exámenes médicos, el terror de recibir una carta de despido, el terror de ir a tu casa y encontrar una carta de despedida. Nos quitan la confianza de seguir adelante. Mientras el mal estaba tranquilo, todo estaba nice and chévere. Todo estaba chévere. Estábamos en un barco con Jesucristo. Aunque Él está durmiendo, pero Él está ahí. Los hombres estaban cantando. Las mujeres estaban gritando. Estaban contentos, hablando del sermón que predicó Jesucristo. De los milagros que ha hecho Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando multiplicó los panes? No, el mío multiplicó el vino. O sea, pero hablaban de todo esto en el barco. Y todo estaba tranquilo. Vino la tempestad. Cuando de repente el terror nos asacha, todos perdieron la confianza que tenía Jesucristo. El apóstol Mateo es de este milagro también. Pero el apóstol Mateo y Marcos, el evangelista Marcos, lo cuentan, aunque cuentan la misma historia, pero vemos algo diferente en Mateo. Y la razón que vemos algo diferente con el apóstol Mateo es porque el apóstol Mateo estaba ahí, en la barca. Marcos lo está relatando de cuando hizo sus entrevistas y cuando estaba hablando con gente para escribir el evangelio. Pero Mateo estaba ahí. Cuando estamos leyendo el evangelio de Mateo y vemos esta parte, vemos la emoción, vemos el miedo, vemos el sentimiento que el apóstol Mateo sintió en ese momento cuando de repente viene la tempestad. Mateo 8:24 dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. La palabra que utilizó Mateo para describir la tormenta fue seismos. De ahí sacamos la palabra sismos. Está describiendo un terremoto que ocurrió en el agua. Un terremoto que ocurrió en el agua. Miren eso, está describiendo un terremoto que ocurrió en el agua. Hay tres ocasiones que Mateo utilizó la palabra sismo. Síganme aquí. En la tormenta, en la crucifixión y en la resurrección.
Este fenómeno ocurrió 3 veces. En la tormenta, diciéndonos que Cristo resuelve los problemas, calma los problemas. El temblor de nuestro pecado, Jesucristo lo pagó en la cruz. El temblor del miedo a la muerte, Jesucristo lo venció en la resurrección. Todos esos temblores fueron vencidos por Jesucristo. Pero Jesús dormía. Jesús dormía. El miedo causa temblor, ¿verdad? Y ese día el mar de Galilea tembló. Y como tembló y Jesucristo estaba durmiendo, van y lo levantan gritando, le dicen, no te importa que nos ahoguemos. Palabras fuertes, ¿verdad? No le dijeron, levántate, una tormenta. Mira, se está hundiendo el barco, levántate que tenemos que salirnos del barco. No, levántate, no te importa que nos ahoguemos. Levántate, no te importa que nos ahoguemos. En el área donde yo vivía en Tennessee, habían en unos postes, como si fueran de luz, habían como unas bocinas. Y esas bocinas eran eran la alarma contra el tornado. Cuando anunciaban que venía un tornado, esas alarmas sonaban por toda la ciudad. Y pues te daba tiempo, las alarmas sonaban, te daba tiempo de ir a un sitio seguro, el closet. Nosotros siempre nos íbamos a un closet que teníamos en la casa de nosotros, o a un baño que no tuviera mucha ventana, y nos encerrábamos ahí. Pero era porque las alarmas sonaban y nos daban tiempo de buscar un sitio para guarecernos, para protegernos. Este sismo, este temblor, esta tormenta gigante, dice la palabra que vino de repente. No vinieron nubecitas, mira, va a caer una tormenta, no nos montemos en el barco, las cosas se van a poner feas. Simplemente estaba todo calmado y de repente ocurrió un temblor. De repente vino el temor. Eso es como en nuestras vidas. Todo está calmado y de repente algo pasa que nos da temor, que nos da miedo. De repente, puedes estar caminando, puedes estar cantando, puedes estar bailando, puedes estar cantando, y de repente recibes una llamada que te sacude todo el cuerpo. De repente recibes un correo electrónico. De repente te dan unas noticias, de repente te llega un sobrecito que cuando lo abres es una carta de despido. De repente te llama el doctor, no tengo buenas noticias. De repente recibes un texto de tu novio, de tu novia, no quiero estar más contigo. De repente. De repente. Y toda esa calma que tenías en tu vida, de repente se convirtió en temor. De repente se convirtió en temor. La palabra que Marcos utilizó para describir no te importa fue melei. Y lo que significa es no piensas en nosotros. No piensas en nosotros. Estoy durmiendo, no piensas en nosotros. Tú ves el problema que estoy pasando, Jesucristo. No te importo, no piensas en mí. No piensas que me puedo ahogar, no piensas que estoy solo, no piensas que he estado orando por meses por algo, todavía no escucho tu oración, no escucho tu respuesta. No te importa que estoy pasando problemas. ¿En cuántos hemos dicho eso? No te importa, no soy importante para ti que tú no contestas mi plegaria, que tú no contestas mi oración. Y como tú no contestas mi oración, tengo miedo, y como tengo miedo, perdí la confianza en ti. Hermanos, si somos sinceros, todos hemos dicho algo parecido. El miedo nos quita la confianza en el Todopoderoso. Y en medio del temor, en el medio de toda la tormenta, se nos olvida la promesa. Jeremías 1:8 dice, no le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. 3 cosas que el miedo hace, hermano. El miedo nos quita la paz. El miedo nos quita la confianza que tenemos en Jesucristo. Y tercero, el miedo nos hace olvidar lo que Jesucristo ya ha hecho en nuestras vidas. El miedo nos hace olvidar lo que Jesucristo ya ha hecho en nuestras vidas.
Marcos 4, 39, 40, síganme en la lectura. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Si Jesucristo ha hecho cosas grandes en tu vida, si Jesucristo ha hecho grandes milagros en mi vida, si Jesucristo todos los días hace grandes cosas en nuestra vida, ¿por qué seguimos teniendo falta de fe? Creo que es una pregunta que nos debemos hacer. Si ha hecho milagros en nuestra vida, ¿por qué seguimos teniendo falta de fe? No tenemos fe porque en medio del terror, en medio del problema, en medio de la situación, se nos olvida que Jesucristo ya resolvió un problema parecido a ese. Se nos olvida. Se nos olvida que en el medio del temor, ya Jesucristo nos recordó que Él iba a ayudarnos en la situación. La palabra reprendió en griego es un comando. Lo que significa que Jesucristo le dio un comando al viento, le dijo cállate. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Cuando dice la palabra reprendió el viento, lo que hizo fue que Jesucristo le dijo al viento, te callas. Te callas. Esto es como cuando le decimos a nuestro hijo cállate, o cuando le decimos cuando damos un comando, en el ejército damos muchos comandos, yo daba muchos comandos. Jesucristo le dio un comando, le dijo cállate al viento, y el viento se calmó. Entonces, si el Señor le cayó la boca al viento, ¿usted no cree que pueda hacer lo mismo a su situación? El Señor va a tomar el temblor en tu matrimonio y le va a decir calla. El Señor le va a tomar el temblor a tu situación financiera y le va a decir calla. El Señor le va a tomar el temblor de tus fracasos y le va a decir cállate la boca. Porque eso es lo que dice el Señor. Usted sabe que la frase que más Jesucristo repetía en los evangelios era no tengas miedo. Esa frase que más repetía. No tengas miedo. Mateo 10:31. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una banda de gorriones. Lucas 8:50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a él, no tengas miedo. Mateo 14:27. Pero Jesús de inmediato le dijo, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Pero tenemos miedo. Porque se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No nos confundamos. El miedo no es pecado. Tener miedo no es pecado. No estoy diciendo que no tengas miedo. Tener miedo no es pecado. Pero el miedo nos lleva a pecar. Cuando dejamos de tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas, entonces estamos pecando. Cuando dejamos de seguir al Señor porque tenemos miedo, estamos pecando. Cuando dejamos de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos porque tenemos miedo, estamos pecando. Cuando tenemos miedo no tomamos decisiones. Cuando tenemos miedo no tomamos riesgo. Cuando tenemos miedo no hacemos nada. Nos ponemos debajo de la cama, nos ponemos la sábana por encima, cerramos las puertas, apagamos la luz y no queremos salir del cuarto. Eso es lo que hace el miedo. Eso hace el miedo. Abraham tomó un riesgo bien grande. No sabía para dónde iba y el Señor le dijo, yo quiero que te vayas de aquí y quiero que vayas a la tierra que te voy a enseñar. Estoy seguro que Abraham tuvo miedo. Estoy seguro que Abraham tuvo dudas. Estoy seguro que Abraham dijo, wow, ¿de verdad él quiere que yo haga eso? Pero la diferencia entre Abraham y lo que usted y yo hemos hecho es que Abraham no dejó que el miedo y la duda dominaran sus decisiones. Tenía miedo, pero confió. No dejó que el miedo le quitara la confianza en el Señor. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que dejamos que el miedo nos quite la confianza en el Señor. Abraham se recordó de las promesas, Abraham se recordó lo que había hecho el Señor, y aunque tuvo miedo, siguió caminando para seguir al Señor. El miedo quería que los discípulos y la multitud que seguía a Jesucristo en otros barcos no llegaran al otro lado del mar.
En otras palabras, el miedo quería quitarle, robarle la bendición. Es lindo porque el sismo, el temblor, lo que pasó, esa tormenta, cayó donde estaba el barco de los discípulos, pero también cayó donde estaba el barco de los que seguían ese barco. Y el Señor no solamente calmó la tormenta que estaba pasando los discípulos, pero calmó la tormenta de todos sus seguidores, lo que nos da a entender que su gracia cubre a todos los que seguimos a Jesucristo. Él calma las tormentas de todos los que le estamos siguiendo los pasos del Señor. ¿Qué tú haces cuando tienes miedo? Podemos alimentar el miedo con pastillas, ¿verdad que sí? ¿Sabía usted que esta generación es la generación que más pastillas utiliza contra el estrés? En toda la historia del mundo. Nosotros somos parte de la generación que más pastillas utiliza para controlar el estrés. A mí, ¿qué hacía tu abuelito o tu bisabuelo cuando le daba estrés? ¿Tomaba qué? ¿Tomaba té? ¿O se iban a trabajar? Con el pico y la pala. Con el machete, hermano. Pero nosotros pues tomamos pastillas. Tenemos la pastilla que nos pone a dormir. Tenemos la pastilla que nos levanta. Tenemos la pastilla que nos calma. Tenemos la pastilla que nos alegra. Pastillas para todo. Pastillas para todo. ¿Tienes medio? Tómate 2 pastillas. Podemos alimentar el miedo con pastillas, podemos alimentar el miedo con cerveza, podemos alimentar el miedo con falta de paciencia, con mal humor, con malas palabras, con encerrarnos, con acostarnos a dormir. Pero ¿saben qué? Aunque tratemos de cerrarle la puerta al miedo, él se va a quedar ahí enfrente de tu casa, tocando la puerta. La única solución es confiar en Jesucristo. La única solución es montarse en la barca y confiar que el Señor va a mandar a ese viento a callarse la boca. La única solución es confiar que el terror no es parte del vocabulario de Dios. Porque un espíritu de valentía y fortaleza nos regaló. Y con esto termino, hermano. No tengas miedo. Recuerda que el Señor al terror ya lo conquistó. ¿Cuántos dicen amén?